Dice que vinieron al Señor Jesús porque cuando salían de ese lugar, le mostraron el templo y las piedras y los adornos del templo y le dijeron: mira todo esto. Y Él les dijo, ahí dice el versículo 3, que cuando Él se sienta en el monte de los olivos, le preguntan a Él, porque Él dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que no sería derribada. Y les dicen: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo o de esta era? Cuando la Biblia habla de siglos, habla de eras. Por ejemplo, cuando la Biblia habla del fin del mundo, como traducen algunas versiones, el original no dice mundo, sino que dice era o siglo. Algunas versiones dicen el fin de este siglo, como en esta parte. Eso quiere decir espacios de tiempo. Diga conmigo: espacios de tiempo. Espacios de tiempo. Por eso dicho sea de paso, no crea que la tierra tiene solamente 6,000 años. No, hermanos, la tierra es vieja ya. No empezó con Adán. Por supuesto que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, por supuesto. Pero esta tierra obviamente fue habitada por otros seres diferentes hasta que llegó el hombre en Adán. Pero hay diferentes eras, diferentes tiempos, diferentes espacios de tiempo. Y entonces la pregunta era: ¿cuándo será la consumación de esta era o de este siglo? Ahora, mirando en eso, yo quiero decirle que nosotros estamos viviendo una era muy hermosa en Dios, una bendición. Pero esta era tiene que ver con servir a Dios. Diga conmigo: servir a Dios. Es decir, que estamos en la era de servir a Dios, de poder acercarnos delante del Señor. Quizás hubo eras o tiempos que el hombre no podía servirle a Dios. Aunque quisiera, no podía acercarse a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos el privilegio de poder acercarnos delante de la presencia del Señor. Esta es una era de servir a Dios, de que tenemos esa libertad de servir a Dios. Ahora, el versículo 4 dice que Jesús le responde: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahí empieza la lista de ataques contra aquellos que sirven a Dios y que buscan a Dios, y que estamos aprovechando esta era para servir al Señor. Hay ataques, y uno de los ataques, por supuesto, es el engaño. Ahí el engaño de diferentes direcciones que el mundo y el enemigo aún quiere mostrarle al hombre. Sin embargo, el Señor Jesús dice que no seamos engañados, y que esta era es una era preciosa en Dios, pero tenemos que enfrentarnos a esos ataques. El versículo 6 dice que ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Dice: cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Entonces habla de problemas, de disturbios, de guerras. Esta era es una era para servirle a Dios, y qué bendición es servirle al Señor, hermano. Tenemos la satisfacción en nuestro corazón de poder servirle al Señor, acercarnos a Dios, hacer algo en el reino de Dios. Pero obviamente si hay problemas, si hay disturbios, si hay guerras, y esas guerras obviamente vienen con el propósito de desanimar, de que no aprovechemos este tiempo. Pero son cosas que son hasta cierto punto parte de esta era. Nosotros tenemos mucha bendición. Otra vez cuando dicen amén. Tenemos mucha bendición, pero juntamente con esa bendición vienen sus problemas, sus dificultades. Por ejemplo, cuando Pedro le dice al Señor Jesús, le dice: Señor, nosotros los que hemos dejado casa, padres, hermanos, hijos, tierras, por seguirte, ¿qué recibiremos? Y el Señor Jesús les dice: todo el que haya dejado casa, hermanos, padres, hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más en este siglo, en esta era. Recibirá 100 veces más, pero dice con persecuciones. Es decir, que la persecución es parte de la bendición, pues. O se atraviesa en medio de la bendición. No que la persecución sea una bendición, sino que se atraviesa en medio de la bendición. Y por eso la bendición tengo que pelearla, tengo que ir hacia adelante. Y entonces cuando hablo de una era para servir a Dios, un siglo para servirle a Dios, hermano, obviamente hay problemas, hay disturbios, hay guerras. Dice el versículo 7: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces, cuando nos enfrentamos a problemas, no dejemos que nos desanimen, porque hay cosas que tienen que pasar, que tienen que suceder, y por eso nosotros tenemos que ser avisados de alguna manera de no ayudarle al diablo, porque
Cuando no entendemos el propósito de Dios, nos encontramos muchas veces ayudándole al diablo, causando el problema o aumentando el problema. Creo que una de las cosas que nos bendice a nosotros es la experiencia en el Evangelio, porque la experiencia en el Evangelio nos enseña que hay cosas que se levantan, pero que van a pasar y que no van a prevalecer. Amén. Por ejemplo, una enfermedad. Las enfermedades, hermanos, son parte de la vida en la tierra, no de los cristianos, de la vida en la tierra. Pero nosotros estamos en la tierra y no vamos a negar que nos toca, pero nosotros sabemos que no va a durar para siempre y que va a ser cortado y que vamos a pelear la buena batalla y que hay cosas, hermano, que, repito, a causa de la bendición se levantan contra nosotros. Cuando le dan la palabra a Eva, cuando caen en desobediencia en el huerto, les dice que va a haber una simiente que Dios va a levantar. Pero esa simiente, dice, tú le aplastarás la cabeza, hablando del enemigo, hablando del diablo. Dice, pero él te herirá en el calcañar. Y hasta el día de hoy le aplastamos la cabeza al diablo. ¿Cómo dicen amén? Pero no podemos negar que a veces nos pega algún daño también, pero no comparado a la aplastada de cabeza que le damos nosotros a él. Pero lo que quiero decirte es que a causa de la bendición se levantan problemas, pues. Se levantan dificultades y nosotros tenemos la bendición de buscar a Dios el día de hoy. La bendición de servir a Dios, de caminar con el Señor. Ahora, dice el versículo 9: entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones o de todos los gentiles. Hay otra versión que dice de todas las gentes, pero esa palabra naciones es la palabra gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no buscan a Dios, obviamente, el día de hoy. Anteriormente los gentiles eran los que no eran judíos de nacimiento, no eran parte de la nación judía. Pero ahora obviamente gentiles se refiere a los que no buscan a Dios. Y dice que los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces obviamente hay un odio de los que no buscan ni sirven a Dios hacia los que sirven a Dios. Por eso cuando sirves a Dios no te extrañe que muchos te odien. No les caigas bien porque tú sirves a Dios. Hace poco hablaba con un matrimonio. Les preguntaba cómo están y me decían, pues estamos mejor, gracias a Dios. Pero les dije, no los vaya a engañar el diablo, porque el diablo, me ha tocado en el evangelio mirar que algunos dicen, bueno, cuando íbamos a la iglesia teníamos problemas, ahora que andamos en el baile y con la esposa, los dos en las fiestas y hasta emborrachándose, dice, se nos acabaron los problemas. Ya no peleamos entre nosotros. Eso es una realidad, eso no es mentira, mi hermano. Eso es una realidad, fíjese. Le dije, pero eso es un engaño del diablo. Hay que tengan cuidado, no vaya a ser que el diablo los engañe con una falsa apariencia, que les parece que les estuviera dando paz, pero al final les está dando destrucción. Entonces, los que no sirven a Dios, no buscan a Dios, obviamente se levanta el odio. Y cuando tú buscas a Dios, hermano, a veces no le caes a la gente, al que no le sirve a Dios. Le caes bien al que le sirve a Dios, gloria a Dios por eso. Pero no le caes bien al que no le sirve a Dios, al que te quiere desanimar, al compañero de trabajo que no conoce a Dios. Por eso si se levanta algún problema, hermano, pásalo en el Señor. En el Señor. No lo pases fuera del Señor, porque fuera del Señor hay engaños. Hay trampas que el diablo pone para engañar. El hombre cae en pecado, cae en la destrucción en una falsa apariencia de paz o de piedad. Entonces, buscar a Dios en la era, yo lo quiero decirte hoy, estamos en la era de buscar a Dios. Aprovéchala. Aprovecha esta era de buscar a Dios, porque las eras se acaban. Por ejemplo, cuando Pablo habla del tiempo de los gentiles, dice que un día se va a acabar el tiempo de los gentiles y entonces va a empezar el tiempo de los judíos. Y cuando el tiempo de los gentiles se acabe, ya no van a poder entrar al reino, ya no van a poder caminar con Dios, ya no van a poder convertirse, porque la era de convertirse es hoy. Diga conmigo, es hoy. Mire, agarremos esto. Hoy estoy viendo la era de bendición, la era de servir a Dios, la era donde Dios abrió la puerta. Es como cuando una empresa está, hermano, vamos a decir que la empresa está muy buena para trabajar, muchos beneficios, mucha comodidad, pero la gente no puede entrar a trabajar. Pero un día dice, vamos a abrir la puerta esta semana. El que quiera entrar. Y el que la aprovechó, y el que no la aprovechó,
La perdió. Así es el evangelio también. Hoy estamos en la era de servir al Señor. Y sobre todo ahora que estamos vivos. Diga conmigo, ahora que estoy vivo. Diga conmigo, ahora que estoy sano. Ahora que estoy sano. ¿Por qué? Porque mire, alguien dijo, y se va a acabar el mundo pronto, se acaba este mundo pronto. Le dijeron, bueno, tal vez tarde para acabarse, pero tú qué tanto puedes durar de cualquier manera. Así es que el mundo puede seguir, pero para ti se va a acabar. Así es que gracias a Dios que estoy vivo. Gracias a Dios que estoy sano. Gracias a Dios que puedo servirle a Dios el día de hoy. Entonces para mí la era es ahora. Para mí la era no fue hace 50 años. Y para mí la era de servir a Dios no es dentro de 100 años. Para mí la era de buscar a Dios y de servir a Dios es ahora. La puerta está abierta. Hay dificultades, claro. Pero mire, hermano, yo le voy a decir, no voy a desanimar a nadie. Pero los solteros, los matrimonios tienen problemas, mis hermanos. Pero no te desanimes. No vayas a decir, no me voy a casar. Cásate de cualquier manera. No le corras porque hay problemas. No le corras porque hay dificultades. Dios nos bendice, nos bendijo a nosotros los que nos casamos jóvenes, hermano. Tú que te casaste a los 18 años, hermano. Qué bendición. De veras, qué bendición. Nunca nos acostumbramos a vivir sin esposa. Yo nunca, desde la primera vez que estuve junto con mi esposa, ya nunca hemos estado más de 10 días separados. Nunca. Y ahora nos pasamos juntos. Hasta nos enfadamos por pasarnos juntos. Pero es mi bendición. Es mi bendición. Porque ahí amanezco. Salgo a la Walmart, voy contigo. Quiero ir a caminar, espérame, yo voy también. Voy a comprar algo, ahí va conmigo. Es parte de la vida, nos vivimos juntos. Pero a ti que estás soltero te voy a decir, no te vayas a desanimar por los problemas que hay, porque en los matrimonios hay problemas. Y le decía que nosotros los que nos casamos jóvenes nunca nos acostumbramos a estar sin esposa. Pero los que ya se casan mayores de edad, mi hermano, ellos resienten el cambio. Lo resienten grave. ¿Sabe por qué? Porque no están acostumbrados a estar casados. Conocía a un matrimonio que tenían problemas, hermano, porque lo que nosotros conocemos como básico para ellos era grande. ¿te tengo que dar para el mandado otra vez? Si ya la semana pasada te di. Para ellos es grande. Recuerdo que la hermana se quejaba porque el hermano se metía con la cartera a bañar. No quería que le miraran la cartera, hermano. Metía la cartera al baño y le echaba llave al baño. Porque no está, él como no fue casado de joven. Ahora para él era, ¿cómo alguien más va a andar trasteando mi cartera? Pero nosotros, como cuando nos casamos, no teníamos nada, mi hermano. No sé usted, pues, pero yo no tenía nada. Mire, mi muchacha, que Dios bendiga a mi muchacha. Esta muchacha, Dios la bendiga, de veras, una bendición, hermano. Pero como ella sabía que yo no tenía nada, cuando ella se fue conmigo, se huyó conmigo. Llegó con cobijas, con cabeceras. No, de verdad. Se huyó conmigo, pero ella llegó con cobijas, con cabeceras, con todo, hermano. Aparte con 2 belices de ropa. Porque yo no tenía, yo no contaba con una toalla para bañarme. Por eso usted cree que yo andaba escondiendo mi cartera, hermano. Si no tenía cartera, ¿cuál iba a esconder? Pero no se desanimen los jóvenes. Hay problemas en los matrimonios, sí. Aleluya. Pero no se desanimen. Caminemos hacia adelante. Enfréntese a ese problema de cualquier manera, porque el matrimonio tiene mucha bendición, hermano. Por lo menos tienes con quién pelear, por lo menos. No les sigo contando porque va a decir que no soy el texto de acá, pero bueno. Y tal vez mi esposa me regañe también. Y yo estoy aprendiendo a obedecer ya. Dice el versículo 10. Que muchos se apartarán de la fe. Recuerden de que hablamos de la era de servir a Dios. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros. Y unos a otros se odiarán. Entonces también está por supuesto el grupo de los que caen, de los que desisten cuando vienen los problemas. Versículo 11. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Entonces harán creer que no es de Dios el servir a Dios.
Por eso yo no puedo escuchar todas las voces que el mundo me ofrece, hermano. Ni siquiera todas las voces que el mundo cristiano me ofrece. No puedo escuchar todas esas voces. Tengo que ir a la palabra de Dios y verificar. ¿Qué tal si me está aconsejando alguien que está resentido con el evangelio? ¿Usted sabe que hay gente resentida con el evangelio? Y que están tratando de desviar del evangelio y desviar del servicio a Dios. Y si hay alguien resentido con el evangelio, yo no quiero que sea él el que me aconseje. Yo quiero que me aconseje la palabra del Señor. Y entonces quiero que mis ojos se abran, quiero mirar que hoy es el tiempo de servir a Dios. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy puedo hacer las cosas en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de servir a Dios. Dice el versículo 12. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y un día le puse una nota a mi Biblia hace años. Y esta nota que le puse ahí acerca de ese versículo 12, que debido a la iniquidad, porque ahí dice debido a la iniquidad, debido al aumento de la iniquidad, debido a la iniquidad, la pasión de muchos por servir se enfriará. Debido a la iniquidad, la pasión de muchos por servir se enfriará. Y no estoy hablando solamente del pueblo, estoy hablando de ministros, estoy hablando de pastores, estoy hablando de evangelistas. Porque miran la iniquidad, miran el desgano, miran lo que se mira muchas veces en la tierra, hermano, en la iglesia. Y debido a esa iniquidad que muchas veces se levanta, la pasión de ellos empieza a enfriar. Y qué tremendo es que se enfríe la pasión. Por eso tú que estás casado, enciende la pasión. Hermana, por favor, ahorita que tienes a tu marido ahí, arréglate, por favor. Nadie dijo amén, ¿verdad? Pero le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué le digo esto. Porque cuando se quedan sin marido, entonces van al gimnasio, se cortan el pelo y se arreglan. Y uno dice, si eso hubieras hecho cuando estabas casada, no te hubieras quedado sin marido. Si eso hubieras hecho cuando estabas casada, no te hubieras quedado sin marido. Por eso digo, arréglate ahora. Nadie me apoya. Oh, es que los tienen bien ahí. Los tienen bien agarraditos, ¿verdad? Bueno, amén. ¿Qué es que estaba diciendo? Que debido al aumento de la iniquidad, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. Pero dice, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, debido al aumento de la iniquidad, la pasión de muchos por servir se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, ese salvará su ministerio. Por eso le decía, qué tremendo es perder la pasión, mi hermano. Cuando se pierde la pasión por servir. Mire, nosotros sabemos lo que hemos estado encendidos por servir. Si tú eres evangelista, qué bonito que tengas el fuego por evangelizar, hermano. Que le hablas del Señor a todo el que te encuentras en el camino. Y si un día se apaga ese fuego, yo no quiero que se apague. Por eso les decía en el matrimonio, enciendan esa pasión. Que se mantenga levantada. ¿Por qué? Porque si se me apaga, es que a causa de la iniquidad o a causa del aumento de la iniquidad, la pasión de muchos por servir se va a enfriar. Pero el que persevera hasta el fin, ese salvará su ministerio. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, Señor, hoy estoy en la era de servirte. Hoy que estoy vivo, hoy que estoy joven. Yo me detengo para ver si alguien dice amén. Sí, pastor, está joven todavía. El viernes le decía a Pepe, vamos a ser jóvenes de 80 años, pero vamos a ser jóvenes. Un día vamos a tener 80 años, pero vamos a ser los jóvenes de 80 años, hermano. Ahora que estoy joven, le puedo servir a Dios. Ahora que estoy sano, le puedo servir a Dios. Quiero aprovechar esta era que Dios me da para servirle. Dice el versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo. Diga conmigo, evangelio del reino. ¿Qué es evangelio del reino? Evangelio del reino es donde hay un rey, donde se sirve al rey. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones, a todas las naciones o a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Quiere decir que debe haber un testimonio en la tierra de que hay una iglesia que le sirve a Dios, que busca a Dios.
se predicará este evangelio del reino. No el evangelio donde no se le sirve a Dios. No, el evangelio del reino donde hay un rey a quien se le sirve, a quien se le busca. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, en todas las naciones, en todos los gentiles, en todos los paganos tendrán testimonio de que hay una iglesia que le sirve al Señor. Y entonces vendrá el fin. Ahora el versículo 15 dice: por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, dice, y el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Una pregunta: ¿cuándo es hora salir de un lugar? Pastor, ¿y cuándo es la hora de que ya no puedo estar en la congregación? Que de parte de Dios ya no es correcto que yo siga en la congregación sirviendo, estando en la congregación. Bueno, según este versículo, hermano, es cuando las abominaciones y las depravaciones están en el lugar santo o están en el altar. Hay que servir a Dios, diga conmigo, hay que servir a Dios. Pero obviamente hay un momento cuando no, yo ya no quiero servir. Aquí ya no, aquí no quiero servir. ¿Cuándo? Dice que cuando veas, dice el versículo 15, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, dice esta versión colocada en el lugar santo, pero esa palabra colocada también quiere decir de pie. La Bastardía de las Américas dice de pie en el lugar santo, y el que lea que entienda. Entonces, ¿cuándo es hora de salir de un lugar? ¿Cuándo es hora? Cuando yo ya no quiero servir en este lugar, ya no, mejor me voy. ¿O cuándo es la hora? Bueno, cuando las abominaciones y las depravaciones estén en el lugar santo, en los altares. Y esa palabra de pie quiere decir que persisten, que se mantienen de pie. No estoy hablando de errores. No estoy hablando de que alguien cometió un error. No estoy hablando de que alguien cayó, pues hay que ayudarlo a que se levante. Pecó, pues hay que ayudarlo a restaurarlo. Pero cuando la abominación está de pie es que se resiste, está ahí, estable ya, entonces es hora de salir. Dice entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Judea es una región asignada a Judá. Eso me habla del grupo de alabanza. Diga conmigo, el grupo de alabanza. ¿Cuándo es hora que el grupo de alabanza diga no, aquí ya no puedo servir aquí? Ya no puedo servir aquí. Cuando la abominación de la desolación esté de pie en el lugar santo. Entonces es hora de que los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Qué son los montes? La oración, diga conmigo, la oración. Pastor, ¿y a dónde me voy? A las rodillas, a orar, a decirle, Señor, guíame, Señor, ¿a dónde? Yo quiero seguir sirviéndote, Señor, pero ahí donde estoy congregándome, Señor, ya no se puede ahí. Es una depravación ahí ya. El pastor está en pecado abiertamente y dice que él está bien. Y dice que de cualquier manera Dios lo puso. Y entonces, ¿qué hora es esa? Los que estén en Judea, los de Judá, que huyan a los montes. ¿A dónde? A la oración. Los montes es la oración. Versículo 16. Los que están en Judea, que huyan a los montes. Versículo 17. El que esté en la azotea. ¿Qué quiere decir eso? Los que están arriba, los líderes, no bajen a sacar las cosas de su casa. Dice ese versículo 17. No busquen su lugar. No se aferren a su lugar. Es hora de orar, huir al monte, huir por su vida y no estar peleando lugares ni cosas. Amén. O sea, no estoy diciendo que mi hermano, si aquí está la depravación y la abominación en el altar, de cualquier manera tú tienes que seguir sirviendo. No, mi hermano, no. Ya cuando la cosa está ahí de pie y no se quiere quitar, los que están en Judea huyan a los montes, a la oración. Pueden dejar de servir, ya no es hora de servir ahí. Los que están en la azotea, arriba, en puestos de liderazgo, también, que no bajen a sacar sus cosas, sino que busquen un lugar. Es hora de orar, es hora de decirle, Señor, ¿dónde quieres que te sirva? Versículo 18. Y el que está en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Campo son los campos misioneros, delegaciones, lugares donde se sale a hacer la obra de Dios. Puede ser la cárcel, puede ser lugar, un campo misionero.
un lugar donde estás sirviendo de parte de la iglesia. Los que están en el campo no vuelvan atrás a tomar su capa. La capa es el manto, es el ministerio. En ese momento no busquen salvar su designación, sino busquen salvar su vida. Amén. Un día el apóstol nos dijo, dijo en una enseñanza pues, dijo, no te hagas el valiente. Si miras que todos están cayendo, tú corre por tu vida. No te hagas el valiente. No, es que aquí nos morimos todos. No, que se mueran los demás, yo no. Yo no. Yo voy a seguir con Dios. Y voy a alabar a Dios. Y voy a bendecir a Dios. Entonces, obviamente, hermano, obviamente, cuando veas de pie la abominación de pie en el lugar santo, en el lugar donde no debe de estar, es hora de huir. Los que están en Judea, que huyan a los montes, los de la alabanza. Los que están en la azotea, los líderes, que le oren a Dios y no anden buscando su lugar, no bajen a buscar sus cosas. Los que están en el campo, los que andan en trabajos misioneros, haciendo la obra, también a orar, a buscar de Dios. No vuelvas atrás a buscar tu capa o tu manto. Ahora, hay instrucciones, fíjese. En el versículo 45, ahí sigue la lista. Ahí hay más instrucciones. Sigue diciendo, hay de las que estén criando. Es tremendo eso, hermano. También les dice que la huida no sea en invierno, que no sea en día de reposo. Da muchas instrucciones y hay muchas cosas que ver ahí. Pero el versículo 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Y dice que hay bendición. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Entonces hay bendición para los siervos de Dios, para el pueblo de Dios, para los servidores de Dios. Hay una recompensa en el día final. Yo lo que quiero que se lleve hoy es que estamos en la era de servir a Dios. Le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuándo será el fin de este siglo? Que no los engañen. Aprovechen este siglo. Aprovechen esta era, aprovechen este espacio de tiempo que Dios les ha dado, porque cuando se abre el espacio de tiempo hay recompensa de parte del Señor. Y yo quiero recompensa de parte de Dios. Yo quiero aumentar mi recompensa, mi hermano. Por eso el Señor Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla come, donde los ladrones minan. Hagan tesoros en los cielos, donde la polilla no come. Mira, hermano, aquí en esta tierra tú te pones a limpiar tu casa y al rato hay polvo otra vez. Y al rato hay cosas malas ahí. Recuerdo mi mamá como estaba acá y a veces estaba en la casa de una nuera, a veces en la casa de otra, a veces en la casa de otra. Cuando llegaba a una casa se ponía a limpiar todo. Ustedes tienen bien sucio. Aquí se ponía a bajar trastes, vasos y limpiaba. Lo que no sabía es que apenas limpiaron esa semana pues. Pero como ella no había mirado, y después de que ella limpiaba, ya a los 2 días otra vez ya estaba igual. Pero es que aquí se ensucia todo pues. Pero ¿cómo será un lugar donde la polilla no come? Donde no hay suciedad. ¿Cómo será ese lugar? Donde no hay suciedad. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente que el Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Así es que ahí entra, ¿qué me puso a hacer Dios a mí? ¿Qué me puso a hacer Dios? Yo quiero atender bien ese lugar que Dios me puso a mí. Esa gracia que Dios me dio, yo quiero desarrollarla bien ahí. Dichoso aquel siervo cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Bendición. Pero hay consecuencias también. Versículo 48, para aquel siervo que es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará. ¿Qué es eso? Hay tiempo. Qué tremendo que uno diga hay tiempo y nos agarren desaprevenidos, hermano. Y que venga el Señor cuando menos lo esperamos, pensando que todavía hay mucho tiempo. Dice el versículo 49 que cuando él piensa que mi Señor tardará, empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no lo sabe, y lo azotará severamente. Y mire lo que dice, y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces hay consecuencias para el que se deja llevar por la corriente de este mundo. No te dejes de llevar por la corriente de este mundo pecador, y tampoco te dejes llevar por la corriente del mundo religioso. Porque el mundo religioso
Lo que hace es mostrar reverencia a Dios con los labios, pero su corazón está lejos de Dios. Es decir, que aparentemente todo está bien con Dios, pero dile, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás sirviéndole a Dios? ¿Estás buscando a Dios? ¿Estás encendido para Dios? Porque la corriente religiosa nos quiere arrastrar. Y cuando la corriente religiosa arrastró a este siervo malo, dice que empezó a golpear a sus consiervos, empezó a emborracharse. Y el Señor de aquel siervo vino el día que menos lo esperaba, a la hora que no sabía. Y dice que será azotado severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Versículo 14. Perdón, capítulo 25, versículo 14. Aquí están los de, yo le llamo a estos, mi hermano, versículo 14, a la gente del mundo, porque hasta la gente del mundo tiene responsabilidad delante de Dios. Y dice el capítulo 25, versículo 14. Mire, esto comparémoslo con lo del mundo, porque el versículo que leímos, 48, hablaba de los creyentes. Versículo 45 del capítulo 24, versículo 45. Hablaba de los creyentes, del siervo fiel y prudente. Dichoso aquel siervo cuando su Señor venga y lo encuentre haciendo lo que le dijo que hiciera. Pero el capítulo 25, versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Hay un mundo que tiene también responsabilidad de parte de Dios, fíjese. Y Dios los considera sus siervos dentro de lo que la gente puede entender de lo que es Dios. Porque el versículo 15 dice que a uno le dio 5 talentos y a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero dice el versículo 16, que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Y el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Diferentes talentos a cada uno, porque la realidad es que cada uno de nosotros tiene diferentes talentos y diferente dimensión de talento también. Pero con lo que yo tengo, yo le quiero servir a Dios. Eres bienaventurado con lo que tú tienes, le sirves a Dios. Con una gracia. Y hasta el mundo, fíjese. Yo le voy a decir por qué lo comparo con el mundo. Porque el versículo 19 dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5. Y el Señor le dijo, mire lo que le dice: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es una bienaventuranza. Después llega el que recibió 2 y le dice: mire, he ganado otros 2. Y también el versículo 23 también le dice lo mismo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24, pero el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciega donde no sembró, que recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo, dice. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero el Señor le dijo: siervo malo y perezoso. Entonces Dios está mirando nuestra conducta. Porque cuando hay tiempo de hacer algo para la obra de Dios, en Dios, y no aprovechamos, que ese es el punto de esta tarde, mi hermano, que estamos en la era de servir a Dios. Estamos en la era de buscar a Dios. Y a este siervo le dijeron: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, deberías de haber puesto mi dinero en el banco y yo lo hubiera recibido con intereses. Versículo 28, por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ahora, puede ser que yo no pierda las cosas en esta vida, pero la pierdan mis descendientes. O puede ser que yo no mire todo lo bueno en esta vida, en la mía, pero puede ser que lo miren mis descendientes, en mis hijos. Porque al que tiene más se le dará, pero al que dice que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Por qué digo que lo comparo con el mundo? Porque el versículo
Bueno, sigue diciendo el versículo 30. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y es que, hermano, no hay cosas tan feas como lamentarse. ¿Sabe que esta vida es una pasada? No lo quiero desanimar, pero esta vida en esta tierra es una pasada, mi hermano. De veras es una pasada. Yo cuando miro a los hombres, a las personas que las miré fuertes un día y que ahora los miro, que algunos están bien acabados y otros ya se fueron, digo, no, esta vida es una pasada. Aquí no hay tanto tiempo. Mire, yo literalmente hago de cuentas que yo tuve 15 años ayer. Todavía se me miran, pero yo siento como que los tuve ayer. Pero no. Yo siempre digo que cuando yo tenía unos 8, 10 años, la gente de 50 años para mí eran unos viejitos. Yo recuerdo bien. Eran unos viejitos. El problema es que tengo 48. Si yo recuerdo que el de 50 para mí era un viejito, yo recuerdo, puedo decirle nombres, tengo sus caras en mi mente. Tenían 50, eran unos viejitos. Mi problema es que ahora tengo 48. ¿Será que así me miro yo también? ¿Será? Pero lo que quiero decirte es que esta vida en esta tierra es una pasada. Por eso mi esperanza no es esta vida. Mi esperanza no es esta vida. Yo tengo mi esperanza en Cristo Jesús, en mi Señor. Por eso no me aflijo. Por supuesto hay que arreglarnos un poquito, echarnos cremas y toda la cosa, a ver si despertamos un poquito, ¿verdad? Amén, es parte de la vida. Pero no me voy a afligir. No me voy a afligir porque esta no es mi esperanza. Mi esperanza no es esta tierra. Ahora, dice el versículo 30 que al siervo inútil échenlo afuera en las tinieblas. Ahí va a estar con remordimientos, con arrepentimientos de no haber aprovechado. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, ¿por qué digo que se va al mundo? Porque el versículo 31, si usted mira el contexto, el versículo 31 es la explicación de la parábola de los talentos. La parábola de los talentos que empezó en el versículo 14. En el versículo 14. El versículo 31 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿quién iba a regresar? El que fue de viaje, amén. Iba a regresar a hacer cuentas con sus siervos que les entregó talentos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, no la iglesia. Diga conmigo, no la iglesia. No la iglesia, las naciones, los gentiles, los paganos, los que no conocen a Dios. Las naciones serán traídas delante de él y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. En la parábola de los talentos dice que les dijo, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y cuando básicamente está explicando esa parábola, dice que les dirá, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Es para ustedes. Y ahí dice, ¿por qué? Porque me sirvieron a través de mi iglesia. Diga conmigo, servir a través de la iglesia. Si quieres servirle a Dios el día de hoy, sírvele a la iglesia. Si quieres darle algo a Dios, dale a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando tú le sirves a través de la iglesia, le estás sirviendo a Dios. Por eso dice, venid benditos de mi Padre al reino que fue preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui extranjero, me recibiste, estaba desnudo, me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo estuviste como extranjero? ¿Cuándo te visitamos? Versículo 39, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Dice que entonces el rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces hay una era de servir al Señor. Por eso nunca pienses que cuando haces algo por los hijos de Dios estás perdiendo. No, estás ganando. Estás ganando. No digas, oh, es tanto que he servido. Le serviste a Dios a través de su iglesia, sí. Entonces no perdiste. Entonces ganaste. Porque lo hiciste para Dios.
porque eres el de los talentos que está trabajando el talento que Dios le dio. Y cuando venga el Señor, Señor, me diste tanto y te entrego tanto. Eso es maravilloso. Hay un dicho en el mundo que dice que de grano en grano llena la gallina el buche, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que hazlo poco a poco, mi hermano. Haz las cosas poco a poco ahí. Solamente no dejes de hacerlas y vas a ver cómo va a aumentar. Sí, hasta en el ahorro económico. Voy a ahorrar $10 por semana, pero ¿qué son $10? Espérate, tú échale y te vas a dar cuenta de cómo sube. Pero si nunca ahorras, o si nunca trabajas, o si nunca haces nada, te vas a dar cuenta que eso va aumentando. Con el tiempo va aumentando, y cuando sea el día final, vas a poder decirle: Señor, me entregaste tanto y te entrego tanto, Señor. Esa es la era de servir al Señor. Dice el versículo 41, que le dirá a los de su izquierda lo mismo: apártense de mí, porque recuerde que le había dicho al siervo inútil: échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces el versículo 41 dice que les dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, no me sirvieron a través de mis hijos. Tuve sed, no me dieron de beber. Forastero, no me recibieron. Desnudo, no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y ellos le van a decir: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, extranjero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Versículo 45, él entonces le responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de estos más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicieron. Entonces Dios, hermano, Dios está con una puerta abierta para servirle a Él, para decirle: Señor, a través de tu iglesia, a través de tus hijos, Señor, te voy a servir, te voy a honrar. Y tal vez yo sienta a mis ojos que no es tanto lo que puedo hacer, pero ¿qué puedo hacer? No sé nada. Mire, el conocimiento viene de Dios, mi hermano. El que tiene el deseo, Dios lo ayuda. El que tiene el deseo, Dios le abre la puerta. Y a mí me encanta ver cuando Dios abre puertas, hermano. Cuando sé que no es el hombre, es Dios el que abre la puerta. Y Él manifiesta la bendición. Ahora, dice que les dice: en cuanto no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicieron. Versículo 46, estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Qué decía la parábola de los talentos? Al siervo inútil, échenlo fuera a las tinieblas, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y cuando explica aquí, dice que estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces hay una era, yo lo quiero decirte, hay una era para servir a Dios. La era es un espacio de tiempo. Y mi hermano, de veras, nuestro espacio de tiempo es ahorita que estamos jóvenes y ahorita que tenemos fuerzas, porque ya a los 120 años, hermano, que me pasen para enfrente y me pongan una silla en un buen lugar: mire, pastor, siéntese ahí usted, les voy a ayudar. No, usted quédese ahí, pastor, menos lata nos da, mucho ayuda al que no estorba. ¿Ya para qué? Ya la era se pasó, pero hoy tengo tiempo. Ahora, yo termino el capítulo 24. Capítulo 24, versículo 3. Dice que le preguntan al Señor Jesús: dice que estando Jesús en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Cuando se terminó, mi hermano. Cuando se terminó. Hoy estamos en la era de buscar a Dios. Hoy estamos en la era de congregarnos. Hoy estamos en la era de alabar a Dios. Mire, el año pasado la pandemia enseñó que cuando se cierran las iglesias, se cierran. ¿Quién va a la iglesia? Nadie. Que yo quiero servir, ¿a dónde? Enciérrate. Se encerró la gente. Estuvo encerrada a causa de la pandemia. Pero gracias a Dios, Dios abrió las puertas otra vez.
Y hay muchas ciudades que estuvieron cerradas, hermano, todo el año. Hay ciudades donde tuvieron un año o unos 11 meses sin culto, porque no era el tiempo de estar abiertos. Pero hay lugares donde pudimos estar abiertos, y ahora están abriendo otra vez. Y la gente necesita mirar eso y decir: estamos en una era de servir a Dios. ¿Cuándo será la señal de tu venida? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo o de esta era? Y Jesús le respondió: tengan cuidado, que nadie os engañe, porque les van a decir que se acabó, que ya no es tiempo de servir a Dios. Pero hoy es el tiempo de servir y de buscar a Dios. Pasa el grupo de alabanza. Dale un aplauso al Señor, hermano. Caminemos con Dios. Caminemos con el Señor. Démosle gracias por el privilegio de servirle, de honrarle y decirle: Señor, hoy tengo fuerzas. Hoy la puerta está abierta. Hoy la puerta está abierta para que yo haga algo en la obra de Dios. Para que yo le diga: Señor, te quiero servir con mis fuerzas, con mis bienes, con mi tiempo. Hoy quiero disponerme, Señor. Gracias porque hoy tengo tiempo, Señor. Gracias, te bendigo y te doy a ti la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos y te damos la gloria. Te daré lo mejor del trigo, porque Él es ese Señor el que nos da a nosotros el alimento cuando queremos servirle a Dios, cuando queremos buscar a Dios, cuando queremos hacer algo en la obra de Dios. Él es el que abre la puerta y Él dice: yo soy el que te doy el alimento, te doy el aceite, te doy las fuerzas. Pero tenemos que tener el deseo de acercarnos a Él y decirle: Señor, gracias por este tiempo tan precioso y maravilloso que nos has dado, Señor.